Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de trabajo, que es la mesa de trabajo sobre espacios y políticas participativas, transparencia y gobierno abierto. En esta mesa pues se confluyen tres proyectos de investigación que he tenido ocasión de revisar, de ver los resúmenes. Me parecen unos proyectos de investigación muy relevantes, muy oportunos, muy conectados con la que se supone que es mi área de especialización, y digo se supone porque realmente la especialización en estos temas, con el metaverso y todas estas cosas que vienen, cada vez es como más difícil de reivindicar, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, al menos algo hemos hecho, ¿no? Algunas publicaciones tenemos por ahí y tal. Sin más, en principio vamos relajados porque creo que tenemos 1 hora y media, es decir, hasta las 2. Por tanto, cada ponente tiene media hora de tiempo. Si no lo agotan, pues evidentemente los temas son lo suficientemente atractivos como para que surja la conversación y tengamos oportunidad de preguntar y de informarnos sobre muchas cosas que están ocurriendo. La primera presentación, el primer proyecto de los proyectos, es de decir, lógicamente que los proyectos que yo he visto, que son estos tres, son proyectos de un alto nivel. Por tanto, en ese sentido hay que hacer una referencia, una mención especial al Centra, porque en esta parte, al menos, y por lo que he tenido ocasión de ver en la sesión anterior, los proyectos son muy competitivos, ¿no? Y bueno, ya hablando con los IPs de los proyectos, pues he visto que están generando además publicaciones en revistas de alto nivel de impacto, ¿no? Que es algo que necesitamos, porque evidentemente la buena investigación debe reflejarse en buenas publicaciones. Lo demás son excusas que a veces nos ponemos, pero qué duda cabe que si no generamos publicaciones en revistas de impacto, pues el sistema ni la comunidad internacional nos lo va a reconocer. Por tanto, es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Y creo que ya vamos trabajando la mayoría, por no decir todas las universidades andaluzas, yo creo que estamos en esa dirección, ¿no? Y por otra parte, agradecer al centro pues darme esta oportunidad de venir aquí a compartir mesa con tan ilustres investigadores de distintas universidades de Andalucía y tener la ocasión de visitar Granada, que es una ciudad pues que tiene todo el atractivo, ¿no? Como para pasar aquí el tiempo. Bueno, el primer proyecto es el proyecto Ciudadanía Digital entre los jóvenes andaluces, ciberactivismo y cibermovimientos sociales en Andalucía. Y nos lo va a presentar Juan Sebastián Fernández Prados, de la Universidad de Almería. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y como no podía ser de otra manera, muchas gracias al Centro de Estudios Andaluces y a los organizadores del evento, porque yo creo que es una oportunidad para los que llevamos algunos años investigando sobre alguna temática de centrarnos en Andalucía de alguna manera y también de compartir con muchos colegas estas líneas de investigación, ¿no? Y en este caso, pues el simposio es una grandísima oportunidad, ¿no? Enhorabuena. Y como bien se decía en la presentación, nuestro título en cierta manera es muy ambicioso por aquello de las palabras clave que aparecen en el mismo: ciudadanía digital, jóvenes andaluces, ciberactivismo y cibermovimiento, que serían, digamos, las palabras claves de nuestro proyecto, que llevamos de manera continuada desde mediados del 2020, pero como decía, son líneas de investigación que en algunos casos algunos de nosotros llevamos arrastrando unos cuantos años, ¿no? Fundamentalmente, en mi caso, a raíz de otro proyecto que hace unos años también Centra tuvo a bien acompañar, centrar en temas de voluntariado, ¿no? Donde también hice algún proyecto también sobre asociacionismo en Andalucía, etcétera, ¿no? Y en este caso, desde el 2012, pues llevamos ya un grupito de personas cruzando el tema de la participación con el ámbito digital. Y de ahí surge el interés también de este proyecto, donde estamos personas de distintas áreas de conocimiento, de sociología, de trabajo social, de educación, fundamentalmente,
porque como veremos, uno de nuestros retos, como veremos al final, es también crear una línea de trabajo que fomente una educación para la ciudadanía digital, ¿no? Bueno, el proyecto, como decía, tenía varios objetivos. En primer lugar, era acercarnos al conocimiento de la ciudadanía digital en un sentido amplio y en unas dimensiones más importantes, que sería el activismo digital. El segundo objetivo era detectar las transformaciones digitales, cómo el proceso de digitalización está afectando en concreto al tercer sector de acción social en Andalucía, que básicamente viene, digamos, vertebrado a través de la Mesa Andaluza del tercer sector. Y finalmente, pues a raíz de los resultados que estamos obteniendo, pues proponer una serie de orientaciones para favorecer lo que nosotros hemos denominado como clave ciudadanía digital crítica y activa, y un tercer sector que sea capaz de promover, implicar, enganchar de alguna manera a los jóvenes para la participación a través de los recursos digitales. Lo que tengo que decir es que el concepto de ciudadanía digital, tenemos varios trabajos hechos, es un concepto bastante complejo y multidimensional. Básicamente hemos hecho varios trabajos haciendo un análisis de ese concepto a lo largo de desde el 2005, desde los últimos 15 y 16 años, hemos analizado diversas definiciones y escalas de medida de lo mismo. Y básicamente lo que nos hemos encontrado es que existen, como digamos, básicamente 5 dimensiones del concepto de ciudadanía digital. La mayoría de ellas, digamos, relacionadas con lo que podríamos llamar alfabetización digital, ¿no? O adquisición de competencias digitales. Lógicamente, a nosotros, una de las dimensiones que aparecen siempre en esas definiciones o en esas escalas de medida de la ciudadanía digital, a nosotros básicamente lo que nos interesaba es lo que se refería al activismo, a la participación digital. Y en ese sentido, pues hay, digamos, otra forma de aproximarse a lo que después trataremos más adelante a la ciudadanía digital, como es otros conceptos como el de brecha digital, capital digital, empoderamiento digital, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos hemos aproximado? Pues aparte de esta revisión bibliográfica, de estudios, bibliografía, y ver que es un tema multidimensional, complejo, y que, como decía, también se entrecruzan otros conceptos como el de alfabetización digital, competencia digital, y específicamente el de capital digital y empoderamiento digital, pues lo hemos intentado también hacerlo de una manera también lo más compleja posible desde el punto de vista metodológico, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, tanto para aproximarnos a la realidad de los jóvenes andaluces como acercarnos al tercer sector de acción social en Andalucía, porque entendíamos también que ese tercer sector es, digamos, el espacio privilegiado para fomentar la ciudadanía, ¿no? En cierta manera era nuestra idea, ¿no? Acercarnos a la realidad de la ciudadanía digital entre los jóvenes andaluces y a esa escuela de ciudadanía digital que a lo largo de la experiencia que vamos teniendo y algunos hemos analizado durante muchos años, se considera el tercer sector de acción social o tradicionalmente lo que entendemos como la ONG o las organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, ¿no? Entonces, hemos hecho, digamos, por un lado, desde el punto de vista cuantitativo, para triangular con este tipo de técnicas, una encuesta de jóvenes representativas andaluces de 600 entrevistas en total. Se hizo por teléfono, lógicamente, porque en este caso estábamos en plena pandemia, con bastantes restricciones, seguimos con restricciones, lógicamente. Y después también, desde el punto de vista cuantitativo, en este caso para el tercer sector de acción social en Andalucía, utilizamos una herramienta que era Metricool para monitorizar, digamos, las redes sociales que utilizan la entidad del tercer sector en Andalucía, ¿no? Concretamente, a 100 entidades le hemos estado monitorizando a lo largo del 2021 cuál eran, digamos, el uso que hacían de las redes sociales, ¿no? Por la parte cualitativa, lo que hicimos fue, por un lado, entre los jóvenes hicimos una selección de una decena de jóvenes ciberactivistas y con ellos configuramos 2 grupos de discusión, a partir de los cuales, pues, también obtuvimos lo que nos interesaba desde esta perspectiva, que era el discurso sobre el activismo digital. Y por parte de las entidades,
que esto también tuvimos que hacerlo de manera online, 11 entrevistas responsables de comunicación de estas entidades. Básicamente deciros que tanto el grupo de discusión como la entrevista se hicieron también online, de tal manera que los grupos de discusión se convirtieron al final en webinar, que también dio pie a otra de las posibilidades, sacando, digamos, rédito de las limitaciones que ofrecía la pandemia, porque el hacerlo en formato webinar nos permitió también construir otro discurso paralelo de los asistentes a través de las sesiones que se quedaron y están colgadas ahora mismo en YouTube, ¿no? Y en el caso de la entrevista, pues lógicamente la oportunidad de hacerlo en Google Meet te permite, lógicamente, que al final las entrevistas se quedan grabadas de manera instantánea. Que en este sentido es sacar provecho de las limitaciones que nos dio, en este caso, la realización del trabajo de campo a lo largo de la pandemia. Brevemente, resultado. Como os decía, el concepto de ciudadanía digital en su dimensión que más nos interesa, que es el de la participación digital, en esa dimensión de activismo digital, lo que nos vinimos a ver también que se entrecruzaba con otros conceptos muy interesantes que ha desarrollado pues, Ragneda, Máximo Larreda y otros autores, que es el de la tercera brecha digital. Porque a bien sabemos que en las brechas digitales, explotando la encuesta sobre equipamiento de uso de tecnología en los hogares, pues tradicionalmente se ha entendido la brecha digital simplemente como una cuestión de acceso, tener o no tener Internet. Y ahí lo que percibimos que entre los jóvenes, la amplia mayoría de jóvenes andaluces, barra en verde y en España, roja, pues más del 90% ya tienen acceso, la amplísima mayoría ya acceden a Internet de manera frecuente o diaria, ¿no? La segunda brecha digital que nos explica Ragneda es la de la competencia digital, la capacidad, las habilidades, la posibilidad de manejarse, digamos, con distintas herramientas. En este caso, lo que nos encontramos es que en una tarea tan sencilla como transferir ficheros, que sería una competencia básica, una competencia digital básica, pues también nos encontramos que entre los jóvenes, tanto andaluces como españoles, pues también casi el 90% es capaz de hacer esas tareas o ser competente. Ahí sí vemos que la brecha digital con otras generaciones, pues sí ya empieza a ser importante, ¿no? Pero en el caso, digamos, de los jóvenes, menores de 30 años, pues básicamente podemos decir que esa brecha digital está superada. Y en el tercer nivel, o la tercera brecha digital que nos explica Ragneda, pues va en la línea del empoderamiento digital, ¿no? Y ahí sí que nos encontramos una brecha importante. Esa brecha es el gran reto. En este caso, la pregunta que lanza el INE, que emitió opiniones sobre asuntos políticos y cívicos en los últimos meses en Internet, nos encontramos que escasamente algo más del 10% de los jóvenes, tanto andaluces como españoles, pues han hecho esa tarea en los últimos meses, ¿no? En los 3 últimos meses. Esa brecha digital es la que realmente lastra, en cierta manera, el reto del desarrollo de una ciudadanía digital en todas sus dimensiones, ¿no? Aquí es donde nos centramos en ese problema y, bueno, pues ya lo que hicimos básicamente fue, en base a nuestra encuesta, pues desarrollar 2 instrumentos para medir, por un lado, la participación presencial y otra escala para medir la participación digital, utilizando como base esta encuesta del INE, que solamente tiene 2 ítems relacionados con la participación digital, pero utilizamos también la encuesta mundial de valores, que tiene 4 ítems, tanto para la presencial como para la digital. Aprovechamos también otros estudios del CIS, otras encuestas internacionales, y ahí, a partir de ahí construimos nuestro instrumento. En ese sentido, pues obtuvimos esas 2 escalas, que una de 11 y otra de 17 ítems, con un coeficiente alfa, es decir, que es bastante fiable en nuestros instrumentos para medir esta realidad. Aquí hay un simplemente adelanto de los resultados de esas 600 entrevistas. Hicimos también un extracto, digamos, una submuestra representativa para la generación Z e Y, una aproximación que, digamos, la Y es la de los millennials y la Z es los centennials, que serían los más jóvenes entre los jóvenes, es decir, digamos, entre los que están entre 15 y 20 y tantos años, 23 años concretamente, y de 24 a 30 los definimos como dentro de la generación Y. El perfil que nos encontramos al final, pues en general la participación de los hombres jóvenes es más frecuente, los de la generación Y son también los que más participan en general, y también con estudios y aquellos que también viven independientes o son económicamente independientes.
Pero aquí podemos decir que después hay una serie de matices también muy relevantes y que para nosotros ha sido un descubrimiento importante y relevante también, que ha sido el que entre la generación más joven, entre 16 y 23 años, la generación Z, ahí vemos que por primera vez en la historia de la cultura política, digamos, son las mujeres las que lideran la participación, especialmente en el ámbito digital. Y esto enlaza con un artículo que publicamos en relación sobre el movimiento Friday for Future y otros movimientos que hemos analizado, donde el liderazgo precisamente de estos movimientos sociales últimos de la última década están protagonizados no solamente por mujeres, sino también mujeres muy jóvenes, ¿no? Y eso encaja perfectamente con los resultados que obtenemos en esta primera aproximación de la encuesta, ¿no? Por parte del monitoreo de las entidades, simplemente comentaros que Metricool, no sé si lo conocen, es una herramienta que permite monitorizar pues, distintas redes sociales, etcétera. Pues bueno, concretamente, como decía, monitorizamos 100 entidades de esa mesa del tercer sector que está agrupado, como digamos, en 9 redes, la plataforma de promoción del voluntariado, la ONCE, Cáritas, etcétera, ¿no? Que a su vez, digamos, tienen redes sociales por provincia andaluza. Hicimos, digamos, un muestreo de esas, obteniendo 100, y lo que obtuvimos es que el 100% tenían Facebook, pero no llegaba, 99% tenían Twitter, el 58% tenía Instagram y solamente el 5% tenía TikTok, ¿no? Eso que es lo que nos viene a decir un dato muy relevante es que, y además también salía en la entrevista, que en cierta manera las entidades, nos decían los responsables de comunicación, van por detrás de las redes sociales. Es decir, cuando ya es amplia la mayoría de los jóvenes que utilizan Instagram o TikTok, las entidades del tercer sector, digamos, todavía van como detrás, ¿no? Y eso es un resultado que nos llamó la atención y que nos lo confirmaron también las entrevistas, ¿no? Los responsables de comunicación. Y por otro lado, pues también hemos empezado a analizar pues los posts que a lo largo del 2021, y ya, claro, nos encontramos, por ejemplo, en el ejemplo de Facebook, pues que hay una gran disparidad, ¿no? Desde las grandes, como sería ONCE y Cruz Roja, que, digamos, pues no solamente tienen gran número de posts, sino también generan gran cantidad de reacciones, sus posts y, digamos, implicaciones, etcétera, ¿no? En cualquier caso, esa variación también nos viene a indicar otro análisis que estamos haciendo ya de los ítems, de los posts, que es dos cuestiones. Primero, que la mayoría de los posts son de difusión y muy poquitos que estén centrados en la invitación a la participación, a la implicación. La mayoría son para compartir noticias o actividades que desarrollan las entidades, pero muy poquitos los que pueden ser, digamos, que podemos definir como que fomenten la participación, porque se refieren a campañas o cibercampañas o a posibilidades de petición online, etcétera, o de firmas de petición, etcétera, ¿no? También hemos detectado otra cuestión que estamos analizando con NodeXL, que es la interacción que tienen las propias redes sociales de la entidad del tercer sector, donde vemos que hay poca, digamos, cohesión, o sea, pocas entidades que sigan sus propias redes o sus redes, ¿no? Y es otro tema que también queremos analizarlo con más detenimiento. Bueno, pues concluyendo, bueno, pues básicamente lo que veníamos a señalar, que la tercera brecha digital, digamos que es el gran reto, que es el que se define como el de empoderamiento digital, de participación digital, donde hay digamos, como un gran recorrido, un gran camino para la mejora, por decirlo de alguna manera, y lógicamente para las políticas sociales, como veremos ahora después, es muy importante. Dos instrumentos que ya hemos también publicado algún trabajo sobre la fiabilidad de estos instrumentos, como una herramienta para el futuro también. Esas diferencias que también para futuros trabajos, que ya lo estamos haciendo, de analizar por generaciones de jóvenes, porque los jóvenes, más jóvenes, por decirlo de alguna manera, los de la generación Z, merecen un estudio de por sí. Para cara a lo que pueden ser las entidades, el reto de la digitalización tras la pandemia, digamos, nos venían a confirmar los responsables de comunicación que está siendo el gran reto, y han descubierto, en cierta manera, que tienen que ir más allá de utilizar simplemente los recursos tecnológicos para la mera gestión de las entidades, sino que tienen que ir más allá. También, como decía, las entidades entienden que van a remolque el desarrollo y reconocen que eso hace que pierdan, digamos, impacto especialmente entre los jóvenes. Y otro de los retos que también venía a reconocer y que veíamos también en la entrevista es que el nivel de profesionalización es bastante bajo. Muy poquitos son periodistas o especialistas en ese campo los que son responsables de la comunicación, más incluso llevan otras tareas, con lo cual no es una tarea prioritaria.
y ahí hay problemas no solamente de formación, sino incluso de planificación para desarrollar, digamos, un plan de comunicación que lleve a la participación digital o al engagement, a la implicación de los jóvenes, ¿no? Y por sugerencia, concretamente, pues bueno, pues tenemos ahí la idea de desarrollar trabajo desde el ámbito, sobre todo, educativo, aprovechando el primer plan estratégico que tiene de innovación educativa la misma Consejería de la Junta de Andalucía de Educación del 2021 al 2027, para aprovechar básicamente para implementar trabajo que desarrollen especialmente un elemento que hemos descubierto que para nosotros ha sido muy relevante en este trabajo, en este primer análisis que estamos haciendo, que es la capacidad de atracción que tienen las mujeres jóvenes como modelo esas lideresas, digamos, entre comillas, de movimientos sociales para atraer o digamos, empatizar ese compromiso digital o esa ciudadanía digital crítica y activa que veíamos que era relevante, ¿no? Y, por otro lado, pues profesionalizar la comunicación digital entre la entidad del tercer sector, que también es otro de los grandes retos que yo creo que es fundamental para que dentro de ese primer plan que también está desarrollando la Junta de Andalucía, plan de innovación e investigación de los servicios sociales en Andalucía de 2021 al 2025, junto con el de capacitación digital, que es otro de la Agencia Digital Andaluza, que yo creo que también sería interesante ir implementando líneas de trabajo para que desarrolle este tipo de ciudadanía digital y este tipo de tercer sector que esté formado y, digamos, a la hora de desarrollar este tipo de estrategia a la hora de fomentar la participación digital, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, pues decir que ahí hemos trabajado en red gracias a eso, a tener una carpeta en Google Drive con todos los archivos de trabajo, un grupo Mendeley donde tenemos, no he contado, pero más de 500 referencias bibliográficas tenemos sobre el tema que hemos ido recopilando y organizando por distintos temas o subtemas, una página en Google Sites donde básicamente tenemos la información del proyecto. También tenemos otra página web, o mejor dicho, dentro de ResearchGate hemos subido por los 8 artículos que tenemos publicados, 12 comunicaciones, charlas, conferencias que hemos ido colgando dentro de ResearchGate para compartirlas. Y, bueno, pues tenemos ahí una página, un dominio comprado, ciberactivismo.es, para un futuro, para ir colgando recursos ahí. Ahora mismo lo que tenemos son fichas de ciberactivistas, mujeres, fundamentalmente jóvenes, como decía. Y después, pues una vez más, agradecer a Centra porque nos ha apoyado en este curso que recientemente nos ha aprobado, un curso de verano a la Universidad de Almería, titulado precisamente Innovación Socioeducativa en la Área Digital, donde tendremos la suerte que nos inaugure aquí el director de Centra, Tristán, y también el director de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, que estará presente también, y que yo creo que va a ser una oportunidad precisamente para desarrollar esas líneas que os comentaba, para implementar en esas líneas de acción política también estos elementos de ciudadanía digital, ¿no? Y para superar fundamentalmente la tercera brecha digital, que en ese sentido es lo que es el gran reto, ¿no?, que tenemos ante nosotros ahora mismo. Pues nada, pues muchas gracias y por la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Yo propongo que hagamos también un turno, con independencia de que al final atendamos las consultas a través del chat, pero digamos para no perder, para hacerlo en caliente, y como tenemos todavía 5 o 6 minutos hasta completar el slot de tiempo, yo me gustaría abrir el floor para que podáis matizar, preguntar aquí en caliente, ¿no? Yo tengo un par de preguntas, pero me las reservo en principio y abrimos, si os parece, porque creo que la conexión con la presentación puede ser beneficioso, ¿no?, para el debate. ¿Alguien quiere intervenir? Pues muy interesante la presentación. Yo conozco un poco el proyecto, pero sí que me ha interesado mucho ver cómo el proyecto que habéis desarrollado iba acompañando a las 3 generaciones, la Y y la Z, y me imagino que la anterior sería la X. Y había también, de la misma manera, esas 3 brechas digitales.
¿acompañan a cada generación por curiosidad o se solapan, o esas dificultades a la hora de enfrentarse al activismo social y político tiene que ver también con esas generaciones, o está disociado por curiosidad? Básicamente, ciertamente la limitación de generaciones, eso siguiendo a Julián María, son de 15 años aproximadamente. Aquí nos hemos permitido el lujo de partir, digamos, ese estudio de 15 a 30 años por la mitad, que aproximadamente representa el corte de la generación Y y Z, ¿no? O millennials y centennials, que también le llaman, ¿no? O zoomers también, o sea, he visto versiones y denominaciones para las generaciones. Hombre, lo relevante es que, digamos, que el pico de participación o activismo está más bien ahora mismo en la generación Y. Otra cuestión bien distinta es que, si nos focalizamos por generaciones, el dato relevante, que ya no solamente lo hemos encontrado en nuestro estudio, sino también cuando hemos analizado la última encuesta del INE, ¿no? Porque esta encuesta del INE sobre el uso de las tecnologías y demás aporta esos 2 ítems sobre participación digital cada 2 años, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos detectado no solamente otra vez que el pico de participación en general está en la generación Y, son más activos entre 25 y 35 años, ¿no? Pero sí que es verdad que ese cambio de tendencia que bueno, yo llevo analizando temas de cultura política, voluntariado, participación en general muchos años, ¿no? Que por primera vez en la historia, digamos, se invierten. Son las mujeres más activas que los varones, ¿no? En esta generación que viene de menos de 23 años, ¿no? Conforme somos más jóvenes, más todavía, ¿no? Y además hay otra cuestión más interesante, ¿no? Cuando ya nos hemos focalizado más a analizarlo con más detenimiento, y es que además, digamos, es más interseccional, digamos, los motivos de participación, es decir, ya no se centran en temas donde, digamos, el movimiento feminista es más fuerte, en donde también el movimiento animalista es más fuerte, es decir, ya si nos vamos centrando, y además es el que genera más motivos de controversia. En las redes sociales hemos visto discursos de odio fundamentalmente en feminismo. Es muy curioso porque también hicimos una batería de ítems y eso lo sufren más las mujeres de la generación Z. Son más víctimas de esos discursos de ciberodio, por ahí he visto algo, las mujeres de menores y sobre temas de feminismo. Es bastante, y es significativo, es decir, todos los análisis que hemos hecho comparando entre sexos, entre generaciones, son significativos, es decir, que hay una tendencia que está clarísima, ¿no? No solamente de protagonismo, sino también de sufrir más las consecuencias de esos posicionamientos más activos, ¿no? Y bueno, en cualquier caso hay que detenerse, ya repito, yo veo que esta generación que viene ahora se merece un estudio con mucho más detenimiento, ¿no? Y ahí sí que vamos a tendencia, pero el pico de activismo, es decir, quienes son más activos, quienes firman más peticiones, participan más en manifestaciones, etcétera, siguen siendo esa generación Y, ¿no? Que está entre 25 y 35, eso está claro, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Se escucha? Disculpad la voz, pero una pregunta por este tema me ha llamado mucho la atención. ¿Dónde estaría para vosotros el papel de los influencers, youtubers, gamers, ¿vale? Que tanto impacto generan en su opinión y en todo lo que hacen en estas redes que habéis monitorizado? Para vosotros, ¿dónde queda ese papel? Y si tenéis pensado estudiar o incluir dentro de este estudio a estas personas que, en definitiva, todo lo que tocan lo convierten en oro, entre comillas, en oro de impacto en acto político. Solo eso, gracias. Vale, bien. Tenemos un pequeño trabajo, sobre los influencers, ¿no? Pero desde la perspectiva del activismo. Eso es otra de las cuestiones que cuando empezamos a trabajar este tema y veíamos el uso que hacían los jóvenes, en este caso universitarios, de Internet, lo que vimos que básicamente lo hacían con fines lúdicos, más que de tipo social. Pero en un trabajito pequeño que tenemos por ahí publicado, analizamos como 15 o 20 influencers, pero del activismo a nivel mundial. ¿Cómo obtuvimos esa muestra? Pues básicamente en Estados Unidos
e incluso en revistas que nos llamó mucha la atención venían pues las 10 mujeres más influyentes, en Vogue, me parece una revista Vogue, vimos también las 10 mujeres más influyentes en el activismo y en los movimientos sociales. Libros que hablan sobre las teenagers del activismo, ¿no? O del ciberactivismo. De ahí hicimos una recopilación, lo tenemos ahí colgado en ese Researchgate, una recopilación, y lo que nos dimos cuenta también que, digamos, como el nivel macroinfluencer solamente estaba Greta Thunberg, digamos, como macroinfluencer, hay una, digamos, una categorización de macroinfluencer hasta microinfluencer, ¿no? Pues de macroinfluencer solamente está Greta Thunberg, ¿no? Bueno, y después puede encontrar Malala y algunas de estas otras, pero que después también detectamos que se mueven más en Instagram que en Twitter, porque ahí analizamos 2 redes sociales, nada más que Twitter y Instagram. Y después ahí es donde detectamos también la interseccionalidad. Es decir, muchos de estas influencers no solamente eran, como en el caso de Greta Thunberg, que está clarísimo que era el tema medioambiental, ¿no? Sino que estaban del movimiento contra el racismo, pero también trabajaban temas de discapacidad, ¿no? O LGTBI. O sea, que eran transversales o interseccionales, por digamos de alguna manera, ¿no? Eso también lo vimos. Tenemos ahí un pequeño trabajito, ¿no? En cualquier caso, con esa cuestión a priori, que lo que estamos detectando que los jóvenes fundamentalmente, los influencers que siguen son de tipo lúdico festivo, por decirlo de alguna manera, más que de activismo, ¿no? Pero dentro del activismo hemos hecho ese pequeño trabajo que nos pareció muy interesante, en el sentido de decir que, repito, posiblemente, y además lo tenemos en mente, hacer, digamos, una pequeña exposición con una serie de roll-up o enara, donde contemos pues la experiencia de 10, 15 influencers del activismo a nivel mundial, ¿no? Ya tenemos en la página de ciberactivismo.es, ya tenemos ahí un esbozo, ¿no? De cómo queremos hacer esa, porque seguimos pensando que es la mejor forma de conseguir followers, pero en el sentido de empatizar con una ciudadanía digital crítica y activa, tener ese tipo de modelos, ¿no? Okay. Muchas gracias. Bueno, sí. Vamos, ya estamos en el tiempo. Yo tenía 2 preguntas. Una era la de youtubers, influencers versus ciberactivistas, ¿no? Y que ya ha quedado debatida. Y la otra es la de la tercera brecha digital, que me parece especialmente relevante, con lo cual, bueno, esa es una línea que hay que utilizarla para llamar la atención de las políticas públicas, ¿no? de los responsables, porque evidentemente esto que un deepfake pueda generar opinión y que un grupo político que vamos a tratar en la siguiente la vamos a tratar, que se pueda utilizar el tema de los deepfakes que técnicamente ya están demostrados, ¿no? El último ha sido el del presidente ucraniano, ¿no? Y bueno, o sea, esto realmente necesitamos esa tercera brecha digital, es muy importante, y creo que en las universidades tenemos un papel muy importante, y habéis levantado ahí una línea que realmente... Sí. Y además, yo quería incidir ya simplemente con esto acabo, incidir en un aspecto que también otro trabajo hicimos, fue una revisión precisamente de programas educativos europeos, donde encontramos que básicamente casi todo tenía una perspectiva a la hora de implementar programas educativos para fomentar una ciudadanía digital desde un punto de vista, digamos, viendo siempre las redes sociales como un peligro. Hay que evitar determinados peligros, no desde una oportunidad para la participación, sino educar para una ciudadanía digital. Ahora mismo, me parece que eran casi 30 proyectos europeos que estuvimos analizando desde un punto de vista educativo. Todos eran desde un punto de vista negativo, como preventivo, no como una oportunidad para fomentar la participación digital, y lo que otro concepto que no es que no me quiero explayar mucho más, pero que es el de capital digital, que está enraizado con el de Bourdieu, capital social, pero en la vertiente digital, ¿no? Que tiene 5 dimensiones. Bueno, no me voy a enrollar, pero bueno, es muy importante que nos demos cuenta que muchas veces la aproximación que hacemos desde el punto de vista educativo es más bien desde un punto de vista negativo, como prevención, como riesgo, más que como oportunidad para la participación digital y construir una ciudadanía digital crítica y activa, ¿no? Aunque si bien es cierto que una de las primeras cuestiones es el fact-check, ¿no? O sea, evitar, digamos, tener una buena información, ¿no? Tener una buena información, o evitar la desinformación, etcétera, ¿no? Pero bueno, que es un tema apasionante y que en Europa tenemos bien comprobado que preocupa muchísimo el de fomentar una ciudadanía digital, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Sebastián. Te reconocemos tu proyecto.
A continuación, online, vamos a dar paso a al segundo proyecto, que se titula Comunicación, Participación y Diálogo con el Ciudadano en la era de la nueva política, y analiza el uso de las redes sociales por parte de los partidos políticos andaluces. Lo va a presentar Antonio Pineda Cachero, de la Universidad de Sevilla. Antonio, cuando quieras. Hola, buenos días, ¿se me oye? Te oímos perfectamente. Bueno, voy a intentar compartir la presentación. Vale, la veis, ¿no? Sí, la vemos todo el bien. mundo? La vemos Perfecto, bien, sí, muchas no hay gracias. problema. Pues nada, gracias al presentador y moderador de esta mesa por permitirme mostraros, ¿no?, los resultados que hemos cosechado hasta ahora, y también, por supuesto, al Centro de Estudios Andaluces por hacer que esto sea posible, ¿no? Como ha comentado el compañero, el título de nuestro proyecto es Comunicación, Participación y Diálogo con el Ciudadano en la era de la nueva política. Y nos centramos en el uso de las redes sociales por los partidos andaluces. El equipo investigador sobre todo se compone de profesores de la Facultad de Comunicación, yo incluido también, y también contamos con una profesora de la Universidad de Valencia y una investigadora del Centro Universitario EUSA, un centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Nuestro punto de partida teórico, digámoslo así, son los conceptos de interactividad y diálogo como elementos posibilitados por las redes sociales, ¿no?, frente a los medios de comunicación de masas tradicionales. Realmente, nuestra perspectiva, que es de tipo comunicacional, digámoslo así, si lo vemos desde el punto de vista de los medios de comunicación, las redes sociales realmente lo único que aportan frente a los medios de masas tradicionales, los medios de masas analógicos, es la posibilidad de que cualquier receptor sea también emisor. De ahí que cuando apareció Internet y cuando aparecieron los medios digitales, se produjera un gran entusiasmo a nivel teórico sobre las posibilidades de estos nuevos medios para la interactividad y para el diálogo, ¿vale? En ese sentido, hay mucha literatura científica sobre el tema, que nosotros también hemos revisado en el proyecto, pero estas esperanzas, digámoslo así, esas esperanzas que tuvieron lugar al principio, en relación con la interactividad, el diálogo, la democratización de la conversación, etcétera, al final se han mostrado un poco, digámoslo así, excesivamente utópicas, y lo que se ha impuesto es, por ahora, lo que se llama la hipótesis de la normalización. Es decir, la idea de que los partidos políticos y las instituciones, el sistema establecido, digámoslo así, van a utilizar los nuevos medios simplemente como una herramienta más en su arsenal, ¿vale? Es decir, por eso se llama hipótesis de la normalización. No van a hacer un uso distinto, no van a hacer un uso propagandístico distinto al que hacen con los medios tradicionales. Además de eso, que es una cuestión puramente mediática o puramente tecnológica, nuestro proyecto también tiene muy en cuenta el escenario de fragmentación del panorama político tanto en España como en Andalucía, y concretamente la aparición de un concepto que es la nueva política, que surgió a partir de la eclosión de Podemos o de Ciudadanos, y es la idea de que los partidos nuevos, en teoría, se van a relacionar de una manera distinta con los ciudadanos y con los votantes. Bien, teniendo todo eso en cuenta, lo que persigue este proyecto es estudiar de manera tanto sistemática como longitudinal la comunicación que los principales partidos políticos de Andalucía mantienen con la ciudadanía en las redes sociales, para ver, con el fin primario de comprobar si esta comunicación es realmente participativa e interactiva o si, por el contrario, se sigue manteniendo la hipótesis de la normalización. Bueno, voy a pasar rápido por esto. Los principales objetivos de investigación, los objetivos generales, son contribuir al conocimiento sobre el uso político de estas redes en Andalucía, contribuir también al debate sobre la nueva política y ver si en concreto la pandemia de la COVID-19 supuso
algún tipo de punto de inflexión a la hora de ver cómo los políticos se relacionan con los ciudadanos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, partidos nuevos como Podemos, Ciudadanos o Vox. Aquí tenéis uno de sus mensajes en redes sociales, ¿no? Y, en segundo lugar, analizar cómo se usan las redes sociales en relación concretamente con cómo se ha gestionado, tanto por los partidos como por los gobiernos, la crisis de la COVID-19. En todos los objetivos específicos, por consiguiente, tenemos en cuenta el factor de la pandemia. No me voy a detener mucho en esto por motivos de tiempo. Voy a pasar a cuestiones un poco más de tipo muestral y metodológico. El periodo de estudio básico, sobre todo los análisis de contenido, de los análisis de mensaje. El periodo de estudio es triple. Tenemos en cuenta tanto el contexto precrisis, antes de la COVID, como el contexto de la crisis sanitaria y también el contexto de la nueva normalidad posterior a la crisis. De hecho, la muestra de análisis de mensajes, a la que se le aplica la técnica de análisis de contenido, ocupa todo el año 2020. La muestra de mensajes se conforma por todos los mensajes, todas las publicaciones en redes sociales, concretamente Twitter, YouTube e Instagram, por parte de los partidos políticos andaluces. Originalmente, esos partidos iban a ser la coalición Adelante Andalucía, el Partido Popular Andaluz, Ciudadanos Andalucía, el PSOE Andalucía y Vox. Pero, dado que a mitad de camino la marca de Adelante Andalucía se rompió en el Parlamento y, bueno, han tenido una serie de problemas internos, incluimos también a los partidos individuales que forman o han formado parte de esa coalición, que serían Anticapitalistas Andalucía, Izquierda Unida, Podemos y también un partido muy minoritario que se llama Izquierda Andalucista. La segunda técnica de recogida de datos en esta metodología han sido las entrevistas en profundidad, donde por ahora hemos conseguido entrevistar a responsables de comunicación y redes sociales del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Adelante Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos. Hemos hecho todo lo posible y casi lo imposible por entrevistar a responsables de comunicación de Vox, pero hasta el momento ha sido infructuoso. De todas maneras, seguimos intentándolo. Además de eso, y en esta triangulación metodológica que hemos hecho, hemos incluido también focus groups y tenemos previsto hacer de manera inminente, pasa que se nos ha retrasado un poco por el tema de la situación sanitaria, un diseño experimental en distintas ciudades de Andalucía, ¿no? Me gustaría destacar en este punto que desde el punto de vista comunicacional estamos cubriendo los tres grandes elementos del proceso. Emisor, que lo estudiamos mediante la entrevista en profundidad, mensaje, que lo estudiamos mediante el análisis de contenido, y finalmente recepción y efectos, que lo estudiamos mediante focus group y el diseño experimental. Bien, paso ya a los resultados, que creo que es lo más interesante. El análisis de contenido, si comenzamos con el análisis de los mensajes, de las publicaciones en redes sociales, encontramos una frecuencia de publicación bastante distinta en las tres redes sociales que estamos estudiando. Twitter es la red donde hay una mayor actividad, la muestra de tweets es de más de 10.000 mensajes. En Instagram hemos trabajado con una muestra menor, 1.800 fotografías y vídeos publicados en esa red. Y YouTube es la red menos utilizada en general, con una muestra que apenas llega a los 1.000 mensajes durante todo el año 2020 y entre todos los partidos. Si nos centramos más en detalle en cada una de estas redes, lo que encontramos en general es que la variable de la nueva política frente a la vieja política realmente no es explicativa en cuanto a... No es siempre explicativa en cuanto a la frecuencia de publicación, ¿vale? Por ejemplo, aunque no se pueden proyectar los datos aquí, no sé por qué, parece que el PowerPoint se ha convertido en una especie de PDF, solo estamos viendo los datos de YouTube, que los tenéis en la tabla de la derecha. En el caso de Twitter, por ejemplo, el partido que más publica es Ciudadanos.
Sin embargo, el segundo y el tercero son el PSOE y el PP. Es decir, no ocurre que siempre los partidos nuevos sean más activos en redes sociales que los partidos tradicionales. Donde sí hay un predominio claro de la nueva política es en Instagram y en YouTube. Aquí veis que en YouTube, por ejemplo, Vox es el partido que más publica y a muchísima distancia del resto, y el segundo también es un partido nuevo, que es Ciudadanos. La variable que sí tiende a explicar, o eso nos parece, la actividad en redes sociales es la variable ideológica. En todos los casos, el partido que siempre publica más en todas las redes está siempre en el ala derecha. Y de todos esos, el más activo siempre es Vox. Bien. Los resultados sobre interactividad y diálogo en cuanto al contenido de los mensajes, que son vertebrales en este proyecto de investigación, también son categóricos y dejan claro que la hipótesis de la normalización se sigue manteniendo. No existe una comunicación interactiva con la ciudadanía en redes sociales, ni en Twitter, ni en YouTube, ni en Instagram, que son los datos que tenéis en pantalla ahora mismo, ¿no? Como podéis ver, hay una falta absoluta de diálogo en las redes sociales. A nivel metodológico, sí me gustaría decir que digámoslo así, el criterio que se ha operacionalizado para saber si hay interactividad o no es la existencia del reply. Es decir, la idea de que el partido publica un mensaje en redes sociales, un ciudadano hace un comentario a ese partido y después el partido hace un reply a ese primer comentario del ciudadano. Ahí es donde se produce de verdad diálogo. En ese sentido, los datos son bastante evidentes, son bastante claros y los partidos no suelen responder casi nada. El que más lo hace en Twitter creo que es el PSOE y ni siquiera llega al 3%, si no recuerdo mal. Los partidos no suelen responder a los comentarios que les dirigen los ciudadanos. De manera secundaria, de manera un poco más lateral, hay autores que consideran que el hashtag, que es otra herramienta muy usada en redes sociales, puede ser un indicador secundario de interactividad. Pero aún así, hemos encontrado que incluso en Twitter, más del 60% de los mensajes que se publican por parte de los partidos no utilizan esta herramienta. Así que nos encontramos con una tendencia bastante pobre a la interacción y al diálogo. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos siguen usando las redes de forma unidireccional, básicamente para difundir información, en lugar de interactuar con la ciudadanía. Es decir, se están utilizando las redes básicamente como se puede utilizar un cartel o un spot de televisión, ¿vale? La pregunta teórica que nos podemos hacer a tenor de esto es, bueno, ¿y entonces por qué utilizas las redes sociales en ese sentido? ¿Vale? ¿Por qué utilizas una tecnología que te permite otras funcionalidades en un sentido tan pobre y tan unidireccional? También hemos encontrado que los partidos de la nueva política no son necesariamente más dialogantes. Es decir, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox tienen una actitud realmente dialógica con el ciudadano. Y esto también es curioso, aunque no es tampoco muy determinante, pero bueno, sí es cierto que la izquierda suele ser ligeramente más interactiva que la derecha. En cualquier caso, insisto en decir ligeramente porque estamos hablando de variaciones de 3 puntos porcentuales o de 1 punto porcentual, que es prácticamente, son prácticamente despreciables, ¿no? En términos estadísticos. Bien, sigo con los temas del análisis, con los resultados del análisis de contenido y también hemos codificado cuáles son los temas, es decir, de qué están hablando los partidos andaluces en las redes sociales. Hemos encontrado que sobre todo en una red como Instagram predomina la economía y en Twitter y en YouTube también hay un cierto peso de la economía, pero también de cuestiones puramente gubernamentales y políticas. Claro, esto es interesante por un motivo, porque estamos hablando de que el análisis se hizo en el año 2020, donde prácticamente toda la atención de la opinión pública estaba monopolizada por la cuestión de la COVID. Parece que los partidos estaban hablando o bien de su programa económico o bien de sus propias preocupaciones como partidos
o bien de los efectos que podía tener la COVID en la economía. Pero no está hablando en sí de la situación sanitaria y no estaba respondiendo a las cuestiones ciudadanas sobre la emergencia sanitaria. Bien, siguiendo esta línea un poco endogámica, otra variable que hemos analizado son las funciones, es decir, para qué se utilizan los tweets o los vídeos de YouTube o los mensajes de Instagram. En este caso hemos encontrado que en Instagram y en YouTube sobre todo priman las posturas adoptadas por los propios partidos, es decir, los partidos suelen explicar en estas redes sociales cuál es su punto de vista, cuál es su postura, cuál es su posición sobre un tema determinado, ¿vale? Y es muy curioso además que incluso en redes sociales tan personalizadas como Instagram, los partidos suelen hacer esto dejando al margen a sus líderes individuales. Es decir, son más importantes las tomas de posición del partido como institución, como corporación, como marca, más que la del líder individual o la de sus candidatos individuales, ¿no? En ese sentido, insisto, esto es algo que contrasta mucho con la literatura y con los estudios que hay sobre otros países. Parece que las redes sociales se utilizan para crear básicamente marca de partido y no marca personal. En esa línea, una de las cosas que hemos estudiado también es la cuestión de la liderización o de la personalización, que son temas bastante importantes en la comunicación política. Hasta qué punto el líder fagocita al partido o no. En ese caso, en línea con lo anterior, hemos encontrado una escasa presencia visual o bien referida de los líderes regionales de los partidos en las redes sociales como Instagram, con la excepción del Partido Popular y de Ciudadanos. Esta excepción puede tener una explicación, en el sentido de que son los partidos que actualmente están en el gobierno de la Junta de Andalucía. Por consiguiente, parece que tanto el PP como Ciudadanos utilizan bastante sus redes para visibilizar a los máximos exponentes del actual gobierno de coalición que tenemos en la comunidad autónoma, ¿no? Siguiendo con otros temas propagandísticos, hemos encontrado un uso considerable de la simbología en propaganda, de la propaganda visual de los partidos. Por ejemplo, utilizan mucho los logotipos, algunos partidos como Adelante Andalucía, Vox y anticapitalistas, y curiosamente un escaso empleo de la simbología visual por parte del PP y de Ciudadanos, lo cual concuerda con el hecho de que estos partidos se centran más en el líder que en la simbología de la propaganda del partido. El color corporativo también, y esto es bastante interesante, también se utiliza con fines de propaganda, ¿no? Casi todos, lo que tenéis en la tabla que está ahora mismo en la diapositiva, casi todos los partidos, con la excepción del PSOE y de Izquierda Unida, utilizan predominantemente en sus publicaciones colores que corresponden a su imagen corporativa. Vox utiliza mucho el verde, Podemos el morado, el PP el azul, etcétera, etcétera. Bien, ya para ir terminando con la cuestión con los temas de contenido, también hemos analizado hasta qué punto cuáles son los objetivos propagandísticos y políticos de los partidos en términos de apoyo, ataque o neutralidad frente a distintos partidos o instituciones. En ese caso hemos encontrado, en el caso de YouTube, por ejemplo, el predominio sobre todo de una función de ataque que se produce en todas las direcciones. Por ejemplo, ataque al gobierno de la Junta por partidos de la oposición de la izquierda. También, curiosamente, ataques a los partidos que sostienen a la Junta por parte de Vox, con lo cual nos encontramos una situación un poco paradójica de un partido conservador que ataca a un gobierno liberal conservador, como es el de la Junta de Andalucía. El Partido Popular también hemos encontrado que opta por el ataque, pero lógicamente contra el gobierno nacional, contra el gobierno español. Y en algunos casos, un poco más peculiares, como Ciudadanos y Podemos,
hemos encontrado que el objetivo político, el objetivo propagandístico, se orienta hacia la defensa. Por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, cuidan mucho la preservación de su rol en el gobierno de la Junta. En otras redes sociales, como Instagram, por ejemplo, nos encontramos, curiosamente, una situación distinta. Una situación donde básicamente los partidos tienden más a la autoafirmación, tienden más a lo que se llama propaganda de afirmación, ¿no? Tienden más a referirse a ellos mismos y no tanto a atacar al rival, con la excepción del PSOE de Andalucía. Esta excepción, hasta cierto punto, se puede explicar, pero al fin y al cabo el PSOE es el principal partido de la oposición aquí en la comunidad autónoma, lo cual explicaría que atacara en cierto modo al gobierno regional. Bien, cambiamos de técnica de recogida de datos y paso a las entrevistas en profundidad. En este caso, hemos encontrado que los responsables de comunicación y redes sociales de los partidos atribuyen, en la teoría, en el discurso, atribuyen una gran importancia al diálogo y la interactividad, pero al mismo tiempo priman la idea de acercar un mensaje concreto al ciudadano. Es decir, en el fondo, y a pesar de que se reconoce la importancia del diálogo, se está entendiendo las redes sociales como un medio esencialmente informativo, como una especie de complemento de la gestión de gabinetes de prensa o de relaciones con los medios, ¿no? Lo cual esto explicaría el uso que ya he comentado, básicamente unidireccional. Es decir, da la impresión que lo que dicen más o menos entre líneas los responsables de comunicación de los partidos está un poco, es acorde a lo que hemos encontrado en cuanto al análisis de contenido, en el análisis del mensaje. Todos ellos, en general, lo que suelen valorar es sobre todo la inmediatez y el carácter directo de las redes sociales, el hecho de que son medios con los cuales el partido se puede comunicar de manera directa con el público. Pero sí, ahí tenéis a la derecha, tenéis un par de declaraciones de estos responsables de comunicación y redes sociales y en general lo que da la impresión es que ya sea por sí mismas o por oposición a los medios de comunicación, las redes sociales siempre se consideran en relación con los medios tradicionales. Bien, paso a los datos relativos a la recepción, donde como decía antes, hemos aplicado la técnica de los focus groups. Hemos encontrado que Twitter es la red más usada en las muestras de ciudadanos a las que hemos estudiado. Hemos encontrado que los participantes siguen las cuentas de las formaciones con las que son ideológicamente afines, lo cual da la razón a una teoría del ámbito de la comunicación que se llama la teoría de la cámara de resonancia, que dice que las redes sociales, en lugar de fomentar el diálogo entre posiciones políticas distintas, han acabado fomentando el diálogo entre posiciones políticas similares. Por consiguiente, se va creando un efecto de cámara de resonancia donde la gente además se va polarizando cada vez más, porque únicamente escucha puntos de vista políticos relativos o cercanos a su ideología. También hemos encontrado que los ciudadanos en general les interesa interactuar, les interesa el diálogo, comparten contenido, retuitean, incluso siguen los debates en hilos de Twitter. Hemos encontrado que sobre todo acceden a las redes sociales buscando la instantaneidad, buscando la rapidez a la hora de la información. Y también les preocupa bastante un tema que ya de alguna manera ha salido en el simposio, que es la cuestión de la toxicidad de las redes sociales, ¿no? La gente está muy preocupada por el estrés y la ansiedad que generan los comentarios de otros usuarios. Sobre todo, insisto, si tenemos en cuenta que estamos estudiando redes políticas, ¿vale? Redes sociales de tipo político. Además de eso, los ciudadanos querrían ver también un discurso más cercano por parte de los políticos, lo cual contradice ese olvido de la interactividad que veíamos antes por parte de las formaciones políticas. Y también son conscientes de que la gestión en redes sociales, durante la pandemia en particular, ha llevado al límite algunas disfunciones, ¿no? Como las fake news o los insultos. Bien. Y en cuanto a las relaciones de comunicación política, redes sociales y gestión de la pandemia, lo que hemos encontrado, es que Twitter es la red más usada en la crisis,
Hemos encontrado además que YouTube se utiliza básicamente como medio propagandístico y no como una fuente informativa que tranquilice a los ciudadanos o que les dé seguridad o que les proporcione información fiable. Hemos encontrado además distintos patrones de conducta en cuanto a la frecuencia con la que se abordan temas relativos a la pandemia. Por ejemplo, Ciudadanos es el partido que incrementa en mayor número los vídeos tras el confinamiento, otros partidos los reducen. En el caso del PP, por ejemplo, a partir de marzo el número de mensajes en redes sociales con los que aborda la pandemia se reduce progresivamente, ¿no? En otros casos, por ejemplo, el PSOE hay un pico en mayo, pero después se empiezan a olvidar progresivamente del tema. En el caso de Instagram, por ejemplo, hemos encontrado que en relación con la COVID suele utilizarse de una manera bastante, como diría, endogámica, en el sentido de que el Partido Popular, por ejemplo, la usa para alabar su propia gestión y Vox la emplea para difundir críticas contra el gobierno y como autopromoción. Es decir, no se está difundiendo información únicamente en relación con la pandemia, no se está difundiendo información sanitaria solo, se le está buscando, digámoslo así, la vuelta propagandística a esta información. Bueno, tenía aquí algunos datos sobre productividad, las cosas que hemos publicado, que tenemos pendiente de publicar, pero bueno, me lo voy a saltar, pero creo que ya estoy en la hora. Y lo dejo aquí, agradeciéndoos de nuevo vuestra asistencia y vuestra participación. Vale, muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a, como en el caso anterior, todavía tenemos 5 minutos para preguntas concretas en caliente sobre la presentación. Hay una mano levantada. ¿Alguna otra? Aquí, por favor. Tenemos 2 preguntas. Si acaso tenemos tiempo al final, dejaríamos alguna. Hola, buenas. Otra. ¿Sí? Sí, se escucha. Vale. Antonio, gracias por la presentación. Simplemente, más que una pregunta, era que me ha llamado la atención sobre la propuesta metodológica del diseño experimental y no sé si nos podías aclarar un poco cómo vais a abordar y en qué consiste ese diseño experimental. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Sí es cierto que es la técnica de la que menos he hablado. Si no os importa, voy a proyectar un segundito otra vez la presentación porque tengo ahí los datos. Aquí la tenemos. Como os comenté, ha habido un retraso con esta técnica en concreto por la cuestión de que hasta hace muy poco era muy difícil reunir en un mismo sitio a un número elevado de gente, ¿no? Y la muestra que nos hemos planteado para el diseño experimental serían 400 personas, ¿no? Como tenéis aquí. Queremos aplicarlo a 400 personas repartidas en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. El diseño es un diseño factorial 2x2x2. Tendríamos en total tres variables independientes. Una de ellas sería el partido, basándonos en si es partido tradicional o partido nuevo, variable ideológica, derecha o izquierda, y el medio, ya sea un mensaje de prensa o un mensaje de redes sociales. Lo que se intenta con el estímulo es lo que se busca es ver hasta qué punto la gente, digámoslo así, descodifica un determinado mensaje como más o menos interactivo, más o menos dialogante. Esa sería la variable dependiente. Y las preguntas se han operacionalizado en función de uno de los objetivos. Básicamente ver ya no tanto cómo se codifica, cómo se descodifica por parte del público, del ciudadano, ¿no? En este caso las muestras van a ser sobre todo estudiantes de universidad. Ya no solo cómo se descodifica el mensaje, sino también ver cómo se descodifica la intención del emisor. En el sentido de ver si el emisor está utilizando
una red social como Twitter o como Instagram meramente como una extensión de su gabinete de prensa, o si realmente está buscando una relación más dialogante, más productiva con el ciudadano. Sí, bueno, en primer lugar felicitarle por la intervención, que me ha parecido muy interesante. Gracias. Y quería comentar, a propósito de la comunicación de los partidos políticos, había comentado que el aprovechamiento se veía especialmente importante en los partidos de derecha y especialmente de derecha radical. Yo quiero comentar un fenómeno paralelo a esto, que es la articulación de redes informales, digamos, de personajes que tienen cuentas en Twitter principalmente, pero que son anónimas, y que en ocasiones, a veces Twitter se convierte en un escaparate, pero que detrás de Twitter hay otra serie de foros y demás en las que se articulan luego mensajes que luego se vierten en Twitter. Y esto está especialmente relacionado con los partidos de extrema derecha. Me refiero a ataques concretos contra figuras de perfiles, por ejemplo, de partidos de izquierda o de distintas figuras y activistas, y que en otras ocasiones funcionan como altavoz de distintos mensajes de partidos de extrema derecha. Más que nada porque existen en ocasiones a veces relación entre los propios community managers de estos partidos y de estas redes informales que se forman entre perfiles anónimos. ¿Se ha planteado alguna vez algún tipo de estudio en este sentido de ver cuál es la relación entre estos perfiles anónimos que muchas veces sirven de altavoz de estos partidos o de estos perfiles en relación a estudiar cuál es el impacto en las cuentas oficiales de los propios partidos? Muchas gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, porque de hecho toca uno de los temas que hoy más se están estudiando en el ámbito de la comunicación política en redes sociales, que es lo que tú has mencionado recibe la etiqueta de propaganda computacional, es decir, el uso de bots, de identidades falsas y de una serie de herramientas para generar la idea de que tienes en el fondo un mayor apoyo o una mayor receptividad por parte de la ciudadanía de la que realmente tienes. ¿Vale? Esto es lo que en inglés se llama astroturfing, ¿no? Intentar generar la idea de que tienes un movimiento de base cuando es completamente ficticio. Pero claro, eso en principio no lo hemos analizado en el proyecto porque nuestra muestra se limitaba a las redes oficiales de los partidos. O sea, no hemos entrado en ningún tipo de estudio de nodos y de relaciones entre los distintos nodos y de conexiones internas entre emisores, ¿no? El tema, sí es cierto que cuando hemos hecho las entrevistas a los responsables de comunicación, tanto en la derecha como en la izquierda, con la excepción de Vox, como ya he comentado, porque no hemos podido hablar con ellos, lo que sí hemos encontrado es que el tema de las fake news, por ejemplo, y todo el tema de la polarización o de los mensajes de odio, etcétera, que tú estás apuntando, prácticamente no salía en la conversación. E incluso te diría que en el contenido de los mensajes, el hecho de la fake news era completamente irrelevante. Yo lo que creo, en cuanto a lo que tú comentas, que insisto, que es un tema muy importante y muy interesante, yo lo que creo es que esto se hace de manera completamente paralela a la comunicación política oficial de los partidos. Otra cosa es, como tú bien has señalado, que haya algún tipo de conexión, algún vínculo institucional entre ciertos partidos y movimientos o individuos que están haciendo esto de manera extraoficial. Eso es un tema distinto. Lo que pasa, y dado que estamos hablando de metodología, es que eso es tremendamente difícil de rastrear. Ahora es como, por ejemplo, estudiar los mensajes de las fake news en WhatsApp, por ejemplo. O sea, es imposible saber de dónde viene el mensaje.
Y en el tema de las identidades falsas online y de los bots y de este tipo de recursos nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos con que es prácticamente imposible llegar a la fuente primaria, digámoslo así, de la propaganda. Sería un proyecto de investigación que se podría hacer, por supuesto, se podría intentar, pero sería distinto, o sea, sería un área distinta a lo que nosotros estamos cubriendo. Realmente lo que tú estás poniendo sobre la mesa es el tema de la propaganda encubierta. Es lo que en inglés se llama covert propaganda. Nuestro proyecto se limita a la propaganda en abierto, a la propaganda al descubierto, la propaganda que no oculta cuál es su fuente. Muy bien, muchas gracias, Antonio. No tenemos tiempo para más, pero realmente ha sido muy interesante y evidentemente el hecho de que salgan nuevas líneas de investigación de estas reflexiones, pues muy interesante. Yo me he quedado sin tiempo para la pregunta, pero te la dejo ahí. Voy a decirla, no me contestes siquiera, porque si no nos vamos a comer el tiempo de Manuel Pedro. Hay una cosa en el resumen que dice, te refieres al excelente manejo que los partidos de derecha y sobre todo de ultraderecha hacen de dichas redes. Esto es un elemento de reflexión, es decir, esto a mí personalmente me preocupa, ¿no? Es algo preocupante porque, claro, es decir, esto lo que subraya es que hay una desigualdad en la competencia, ¿no? Es decir, sí, el saber hacer, lo que tendríamos que ver es hasta qué punto la repercusión que esto pueda llegar a tener, ¿no? Pero evidentemente hay un target, hay una audiencia objetivo que además, por otra parte, debido a lo que señalaba Sebastián antes, ¿no? Es el tema de la tercera brecha digital, que es menos capaz de tener ese discernimiento crítico. Pero no me conteste, lo dejamos ahí y si tenemos tiempo al final... Te lo digo en un segundo. Sí. Comentar que esa idea que han mencionado, que además es cierta, salió en los focus groups. O sea, son los propios ciudadanos los que sugirieron esa idea, que después evidentemente se verifica con los datos empíricos, ¿no? Simplemente apuntar que yo creo que es una cuestión realmente relativa a la estrategia general de algunos partidos. Hay partidos que, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Trump en Estados Unidos, no es solo ya que tengan relaciones complicadas con los medios de masas tradicionales, con la televisión, con la prensa, etcétera, sino que han convertido esa relación tensa con los medios tradicionales en un argumento, en una razón para sus electores. Por consiguiente, eso explica que se hayan volcado absolutamente en los medios digitales. Muchas gracias. Te reconocemos tu esfuerzo. Gracias. Enhorabuena por el resultado del proyecto, que realmente es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando tú digas, cuando estés listo. Vale, pues entonces pasamos al tercer proyecto, que se titula Democracia Digital Participativa a través de instrumentos y modelos eficientes de gobierno abierto en los gobiernos locales andaluces, y nos lo va a presentar Manuel de la Universidad de Granada. Ahora. Bueno, en primer lugar, como todos mis compañeros, lo que quisiera es agradecer al Centro de Estudios Andaluces esta gran iniciativa que tiene de intentar fomentar la generación de conocimiento en Andalucía, y no solamente la generación, que es importante generar, sino que lo que yo creo que es más importante es la transferencia, ¿no? Y un acto de esta transferencia no es ni más ni menos el seminario en el que nos encontramos, porque nosotros como investigadores muchas veces, y sobre todo en la universidad, estamos muy acostumbrados a coger o a poder optar por determinados proyectos de investigación, generar cierto conocimiento dentro de la universidad, pero en muchos casos trasladar ese conocimiento al ámbito internacional. Pero tenemos pocas oportunidades, y el Centro yo creo que aquí tiene un gran peso y la verdad es que tiene un gran acierto en que podamos revertir nuestros resultados y poder centrarnos en este ámbito andaluz, que no es ni más ni menos para nosotros que la generación de riqueza dentro de nuestra comunidad. Por tanto,
Yo quiero agradecer al Centra personalmente por nuestro grupo y el proyecto que tuvo a bien financiar y que ahora os presentaré con las características principales del proyecto y los principales resultados que hemos tenido, por esta gran iniciativa que en su momento tuvo. Más aún me alegro de estar aquí y de los grandes proyectos que he podido observar durante esta mañana, pues porque cada uno estamos centrados también en nuestro propio proyecto, pero es que yo creo que la rentabilidad, vamos a decirlo así, es social y de generación de conocimiento que entiendo que ha tenido aquí el Centra financiando estos proyectos que han sido de muy alta calidad, como creo que se ha podido apreciar. Bueno, pues yo creo que esa eficiencia ha sido máxima, ¿no? Creo que se ha generado por todos los proyectos y en ese sentido, pues también lo que hago es felicitar a todos mis compañeros, una gran generación de conocimiento y la transferencia se ha producido no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Con lo cual, yo creo que estamos aquí en un acto que creo que es bueno para todos y para poder felicitarnos, ¿no?, en este sentido. Bueno, sin más, no quiero tampoco agotar más tiempo, y menos con el tiempo mínimo que tenemos, que hablar un poco del proyecto que nosotros hemos llevado a cabo. Nuestro proyecto se llamaba Democracia Digital Participativa, a través de instrumentos y modelos eficientes de gobierno abierto en los gobiernos locales andaluces. Tengo que decir que nuestro proyecto, a diferencia de lo que al menos he podido yo observar en el de mis compañeros, que están más de una perspectiva política o social, nuestro proyecto se genera más desde un punto de vista de gestión pública, desde el punto de vista de la gestión, ¿vale? En ese proyecto estamos dos compañeros de Granada, una compañera y yo, una de Alcalá y tres personas de Madrid, fundamentalmente informáticos, porque en nuestro proyecto nosotros entendimos la necesidad. A ver cómo pasa esto. ¿Cuál? El de abajo. Ahora, vale. En nuestro proyecto nosotros entendimos no solamente desarrollar un artículo de investigación como tal, es decir, generación de conocimiento e información sobre lo que se está produciendo, sino también entendimos que debíamos finalmente de aportar alguna herramienta que pudiera servir para dar un salto más, un avance más a lo que es, en este caso, la democracia y la participación pública dentro de la gestión pública de nuestras ciudades. En ese sentido, nosotros, ese proyecto ha ido pasando por una serie de etapas en las que nosotros presentamos aquí 4 etapas principales o 4 hitos principales, en las que inicialmente nosotros nos centramos en analizar la situación inicial que tienen los gobiernos locales andaluces en relación a la contribución de estrategias de gobierno abierto y de cómo éstas estaban alineadas, porque entendemos que debería existir una alineación con los propios objetivos de la comunidad autónoma, en tanto que unas estrategias que no llegan a estar coordinadas ni alineadas, en muchos casos se quedan en estrategias muertas a medio o a largo plazo, lo que significa no tener esa sinergia en la que se podría generar una mayor gestión pública, una mayor democracia. En segundo lugar, y viendo esos resultados de la estrategia seguida, y de hecho identificamos inicialmente unas 3 fases de estrategia, llegamos a identificar unos modelos sobre un marco conceptual que habla de unos modelos de gobernanza en el ámbito de lo que es el Open Government o el gobierno abierto. Hecho eso, lo siguiente que nosotros hicimos fue, bueno, vámonos ahora, una vez que ya hemos analizado la situación actual en los gobiernos locales andaluces de gran población, que es donde nosotros centramos nuestra investigación inicialmente, y hemos identificado o modelizado o diseñado, ¿no?, unos modelos de gobernanza en relación al gobierno abierto, vámonos a las ciudades que se denominan inteligentes, y se denominan inteligentes porque se supone que están utilizando estrategias basadas en nuevas tecnologías para poder desarrollar esta participación pública, y vamos a ver qué factores están permitiendo que ese tipo de ciudades que son inteligentes, a través de los proyectos que están desarrollando, pues puedan inmiscuir o incluir o involucrar a la participación pública. Ese fue el tercer hito que nosotros atacamos. Y por último, como decía, nosotros no queríamos solamente hacer una investigación
de observación o de generación, sino también intentar dejar algo que pudiera dar un paso más a lo que nosotros tenemos actualmente. Y propusimos en su momento desarrollar algunas herramientas bien basadas en sistemas conversacionales, que en muchos casos se identifican con lo que nosotros llamamos los chatbots, ¿no? Lo que son los asistentes que nosotros tenemos, pues el Siri, por ejemplo, en el caso de Apple, ¿no? Unas herramientas que pudieran servir para facilitar, involucrar al ciudadano en esa participación ciudadana. Y nosotros lo que hicimos, en este caso, fue, hasta la fecha actual, fue generar 2 aproximaciones a 2 herramientas distintas, con 2 objetivos diferentes, pero que entendemos hasta ahora, hasta la fecha, que han dado un buen resultado. Hemos hecho unas primeras aproximaciones, unos primeros investigaciones, que es las que presentamos ahora, y con eso estamos mejorando ahora mismo esas herramientas. En relación al... ¿Dónde? El de abajo, el de abajo. ¿Este es de abajo? Sí, sí. Pero es que no va, va ahora. Ahora está todo. Este. Sí. Vale. En relación a la contribución actual de la estrategia de Open Government a los objetivos socioeconómicos de Andalucía, como he comentado, inicialmente lo que hicimos fue intentar analizar la situación actual que tenían los gobiernos andaluces de gran población, ¿vale? Ver si tenían una estrategia de gobierno abierto, ya sea una estrategia específica o bien que dentro de su planificación estratégica hubiera una línea específica sobre gobierno abierto y ver qué objetivos son los que establecían dentro de esas líneas para poder contrastarlos con su alineación, estratégica con los objetivos que tenía la comunidad autónoma, ¿vale? Por eso nuestro objetivo fue, como dice ahí, analizar tanto la estrategia implementada por los gobiernos locales en el diseño de proyectos de Open Government como el nivel de alineación de esos objetivos con los establecidos por el gobierno regional. Hay que decir muy claramente que nosotros hablamos de gobierno abierto. ¿Y por qué digo que hablamos de gobierno abierto? Pues porque cuando uno va a la literatura internacional y empieza a hacer una búsqueda de investigaciones sobre gobierno abierto, en muchos casos se diluye o se, en mi opinión, confunde gobierno abierto con Open Data, con datos abiertos. Hay muchas investigaciones que cuando uno se mete, por ejemplo, en cualquier base de datos, ya sea la Web of Science, ya sea, por ejemplo, Scholar, ya sea cualquier tipo de base de datos y pone la palabra clave Open Government, cuando realmente se baja esas investigaciones y empieza a leerlas, habla solo y exclusivamente de datos abiertos, de Open Data, ¿vale? Para mí eso es un error, porque realmente el gobierno abierto significa que está abierto a los ciudadanos y el Open Data no es más que una parte de ese gobierno abierto. De hecho, el Open Government, que es lo que nosotros hemos analizado durante todo este proyecto, está basado en 3 fases mínimo, fundamentalmente, que son la transparencia por un lado, la participación por otra y la colaboración o la coproducción por otra, ¿no? Es decir, abarca un poquito mucho más amplio, un ámbito mucho más amplio de lo que es ese Open Data. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos entonces fue, nuestra investigación se centró en la iniciativa de Open Government adoptada por los gobiernos locales andaluces de gran población, es decir, aquellos que son superiores a 50.000 habitantes, y lo que hicimos fue analizar tanto la planificación estratégica de gobierno abierto que pudieran tener de manera específica los distintos gobiernos, o bien líneas específicas de Open Government que estuvieran dentro de su planificación estratégica. Para ello fuimos a las páginas web y recogimos ese tipo de información y en base a ello nosotros analizamos, ¿vale? Y obtuvimos una serie de resultados. Bueno, que no se ve muy bien, ¿vale? Pero bueno, con esos resultados que nosotros tuvimos, lo que hicimos fue una fotografía actual de lo que hay en los gobiernos locales andaluces. Donde estaban más focalizados los gobiernos locales andaluces eran básicamente en 2 aspectos, ¿no? Uno era en el desarrollo económico y social de la ciudadanía, ¿cómo? Pues intentando hacer políticas que intentaran redistribuir la renta y la riqueza. Y eso, ¿cómo? Pasa a través del fomento de la industria y de la generación de riqueza dentro del tejido productivo local. Y, por otra parte, también ponía de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía se fuera involucrando cada vez más en la gestión pública. Pero esto después no casó tampoco con los datos que nosotros tuvimos posteriormente, porque una vez hecho esto, nosotros lo que hicimos fue, lógicamente, observar qué estrategias estaban siguiendo.
Bueno, nosotros vimos que existían básicamente 3 estrategias que estaban siguiéndose los gobiernos locales andaluces. Uno es una estrategia que nosotros denominamos una estrategia PAS, de empuje, que simplemente es una estrategia basada en transparencia. Entonces, lo único que hacían esos gobiernos era la creación de portales de transparencia para dar información. Información que en muchos casos es información de carácter genérico. Información, por ejemplo, de carácter socioeconómico, como la población, el partido político que existe en el gobierno local, las actividades que se desarrollan, en fin, información de carácter socioeconómico, ¿vale? Eso es lo que seguía esa estrategia inicial de transparencia, que es la estrategia PAS, que no hace ni más ni menos que cumplir a fecha de hoy con lo que dice la legislación, que la legislación habla de que es necesario dar transparencia a la gestión pública y habla de ese portal de transparencia, es decir, no estaban haciendo nada más que cumplir con la normativa. Casi todos se quedaban en esta fase. La segunda fase, que era de engagement, que era de involucración de ciudadanos, consistía en que ya no solamente el gobierno local, nosotros identificamos que tenía un portal de transparencia, sino que además también tenía un portal de participación. Y era una cosa que tenía por separado. El problema que hay es que desligaba, por un lado, la transparencia con la participación pública. Y la transparencia no es ni más ni menos que, digamos, la información en la que nosotros deberíamos de basarnos, siempre y cuando esa información fuera fiable, para crear nuestra opinión y tomar decisiones públicas. Pero es más, esos portales que existían o que existen de participación y que están separados de lo que es el portal de transparencia, son 2 cosas totalmente diferentes y no están linkados entre ellos. Además de eso, no sirven para una participación efectiva, sino que lo único que hacían era recoger sugerencias de los ciudadanos sobre determinadas cosas, pero no permitía una participación efectiva. Eso es lo que nosotros llamamos aquí como engagement. Y luego una tercera fase, una tercera estrategia diferente, que nosotros llamamos como networking, not mingling, que es como se dice en inglés, que consiste ya en que el ciudadano realmente tiene la capacidad de entrar en un sitio donde encuentra todas las herramientas necesarias para poder hacer una participación efectiva. Y en ese caso nosotros observamos que gobiernos locales son aquellos que tenían un portal de gobierno abierto como tal, en el que se permitía o integraba la transparencia por un lado y la participación por otra, ¿vale? También el trabajo es muy amplio, con lo cual, y de hecho está publicado en varios papers, pero aquí a simple vista y como un simple ejemplo, nosotros también intentamos identificar en qué áreas son donde realmente están dando una mayor capacidad, bien de transparencia, bien de participación, bien de sugerencia y tal, identificando las 6 áreas fundamentales que se hablan cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes, que es la dimensión social, la dimensión de movilidad, la de medio ambiente, environment, la de governance, que es la de gobernanza pública, la de economy o de culture, que es la de smart living, que es la de vivencia, ¿vale? Y en función de eso, bueno, pues aquí sacamos unos primeros resultados, como veis, en el que la transparencia es lo que más funcionaba y estaba más, digamos, redistribuida, pero donde realmente se da una mayor implicación de los gobiernos locales andaluces, hacen referencia al tema de la economía y de la gobernanza, ¿vale? Conclusiones, bueno, pues los resultados confirman, como dice ahí, que la mayoría de los municipios solamente presentan un portal de transparencia, que es simplemente una exigencia normativa, es decir, una estrategia de empuje, que los principales objetivos incluidos en los procesos de planificación estratégica son los relacionados con el uso de los recursos naturales y la actividad económica de Andalucía, que cada municipio tiene una trayectoria específica, tanto en la adopción, como dice ahí, de estrategias digitales, como los objetivos necesarios para alcanzarlos, aunque existen algunas similitudes, pues por ejemplo, aquellos que desarrollan una estrategia PAS, que son de transparencia, y los que hacen engagement, que es involucración, normalmente se centran en objetivos de gobernanza y económicos, mientras que la de networking o mingling está considerada, como dice ahí, un abanico más amplio de objetivos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, esta primera línea de investigación para saber la situación actual, lo que nos dice es que ahora mismo los gobiernos locales andaluces de mayor población, que son los que tienen más recursos, los que realmente están en la frontera, ¿no?, de las nuevas tecnologías, realmente no están dando oportunidad a una participación efectiva de la ciudadanía, sino que están centrándose básicamente en estrategias de transparencia, por un lado, ¿vale?, y como mucho en estrategias de poder conseguir sugerencias sobre determinadas políticas que ellos, digamos, interactúan.
En la segunda parte, entonces, lo que hicimos es, una vez analizado eso, pues desarrollamos un marco conceptual de cuáles serían, digamos, modelos de gobernanza dentro de una efectiva participación pública en un modelo de gobierno abierto. Para eso nosotros lo que hicimos fue una revisión bibliográfica internacional bastante exhaustiva y con cargo a esa, digamos, revisión bibliográfica internacional distinguimos el diseño de 4 modelos básicos de gobernanza. Desde uno más restrictivo, en el que el Gobierno es el que lidera y el que hace todas las actuaciones y deja pocos ámbitos para la participación pública, que sería el modelo burocrático, hasta otro mucho más liberal, en el que el papel que tienen aquí los gobiernos locales ni siquiera es el de coordinación, sino el de poner los medios necesarios para que la propia ciudadanía cree, o sea, empiece a crear con su conocimiento nuevas herramientas. Pues, por ejemplo, Living Labs, a través de Living Labs o a través de otro tipo de herramientas, ¿no? Entre esos dos modelos que son tan contrarios, desde un modelo más intervencionista hasta un modelo mucho más democrático, más libre, ¿no? Hay algunos otros, como está el Citizen Sourcing, que es el segundo, que es el donde hablaría del tema de sugerencia, y ahí no son coproductores los ciudadanos solamente son sensores, actúan como sensores, es decir, yo lanzo una política y lo que hago es que espero recomendaciones, quejas de los ciudadanos. Es decir, yo lo utilizo como un sensor inteligente de la ciudad y como un sensor de esa política, ¿no? Hasta otro modelo, como puede ser el Citizen as a Platform, en el que el Gobierno ya actúa como coordinador de una red y además deja que todos actúen de una manera equilibrada. En ese caso, el ciudadano ya actúa como un coproductor. Y ya el último modelo, como ya os decía, que era el de do it yourself, hazlo tú mismo, es el de establecer una libertad total donde el gobierno local pone los medios, es facilitador, y el ciudadano lo que hace es que sobre esos medios se empodera y crea las propias herramientas que ellos entienden necesarias para la participación pública. Bueno, siendo esto así, una vez hecho eso y habiendo analizado, por tanto, los gobiernos locales andaluces y cómo estos podrían dar lugar a distintos modelos de gobernanza, que ahora mismo lo tenemos de un punto de vista teórico, como han visto, pero que nuestra intención es en un futuro operacionarlo y aplicarlo, lo siguiente que nosotros estuvimos viendo es hacer una investigación sobre las ciudades inteligentes, que son aquellas que se supone que basan sus políticas en nuevas tecnologías y que las nuevas tecnologías están sirviendo para poder afrontar los desafíos que estamos teniendo hoy día en la sociedad. Pues entonces, esas ciudades que son las que están más avanzadas desde un punto de vista tecnológico, ¿qué es lo que están haciendo sobre Open Government? ¿Cuál es la planificación estratégica que realmente están desarrollando? ¿Vale? Para eso nosotros lo que hicimos fue, para no irnos fuera del contexto, porque nuestra idea siempre, lógicamente, era generar conocimiento, no solamente en Andalucía, sino también aplicarlo aquí, no podíamos irnos muy fuera y entonces el contexto que hicimos fue el español, porque es el contexto que está más cercano de manera institucional, en temas de normativa, que es la institución, y política, al contorno andaluz. Y entonces nosotros cogimos las ciudades inteligentes españolas. ¿Cómo cogimos las ciudades inteligentes españolas? No existe una definición, pero sí es verdad que existen distintos rankings. Con lo cual nosotros cogimos aquellas ciudades que estaban en 2 rankings principales. La primera era un ranking que se hizo por la Unión Europea a través de un estudio de Hifinger en el año 2007, en el cual nosotros identificamos a través de eso 7 ciudades españolas. Y el segundo, hay una red que se llama Eurocities, donde se incluyen aquellas ciudades que están basando toda su gestión y todas sus decisiones en las nuevas tecnologías. Y ahí pudimos rescatar otras 5 ciudades. En total fueron 12 ciudades españolas las que nosotros pudimos rescatar de ámbito español. Y dentro de esas, de mayor población, de 200.000 a 4 millones de habitantes, identificamos 1.635 iniciativas inteligentes. Y entonces estuvimos analizando todas estas 1.635 iniciativas una a una, obteniendo datos sobre todo. Y cuando digo sobre todo es con la metodología que os he puesto ahí en la pantalla. Es el informe si esa iniciativa inteligente se había centrado solamente en un área o era transversal en todas las áreas del gobierno local, el ámbito que tenía la ciudad inteligente, las partes interesadas que estaban involucradas, la visión, los objetivos, las políticas que se habían desarrollado, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Y con eso nosotros hicimos unos primeros resultados, que ahora mismo ya hay un trabajo publicado, otro ya está enviado y otro ya está aceptado, pero se publicará en 2024, sobre qué factores pueden afectar a las ciudades para facilitar esa planificación estratégica formal sobre proyectos de gobierno abierto. Entonces nosotros cogimos distintos factores, fundamentalmente cogimos dos factores esenciales, que fueron factores demográficos y políticos. En los demográficos, pues cogimos desde la educación, que ahí tenemos, por ejemplo, la educación secundaria o la educación superior, como la edad, tres tramos de edad que pusimos ahí, pues, por ejemplo, de 15 a 24, de 25 a 34 o de 35 a 64. Y también cogimos la fortaleza política, es decir, el que un gobierno entienda que tiene un largo periodo de mandato, si eso facilita o no una planificación estratégica más formal o menos formal, más transversal o menos transversal. La ideología política. Y todo esto lo contrastamos, como digo, con tipo de formalización que se hace, si es formal o informal, si es transversal o es vertical, si la colaboración, que es la variable COP, es solamente parte digamos, del gobierno local o está en colaboración con entidades privadas, si se hace ese proyecto así, y el approach, la aproximación, si realmente esa planificación se hace bottom-up, de abajo a arriba, o up-down, de arriba a abajo, es decir, cómo se hacía ese tipo de planificación. Y en función de eso obtuvimos una serie de resultados, ¿no? Que ahí os pongo solamente una tabla de un mínimo de resultados, ¿no? Aquí lo que quiere decir estos datos, si se puede fijar, lo que quiere decir estos datos básicamente es que las ciudades más pequeñas dentro de nuestra muestra, que son grandes, pero las ciudades más pequeñas dentro de ese ámbito, son los que intentan hacer una planificación más formal. Porque las grandes entienden, o eso parece desprenderse de los datos, que una vez que ya han sobrepasado algunos desafíos que tiene la ciudad, ya tienen que ir centrándose o focalizándose en problemas específicos. Entonces, esa planificación que ellos desarrollan es más objetiva y específica sobre determinados proyectos que hacerlo de manera transversal en una planificación mucho más global de ciudad, ¿no? Esa planificación más global parece que tiene más sentido en las más pequeñas, entre comillas, de las grandes, porque estamos hablando de ciudades de 200.000 hasta 4 millones, pero tienen más sentido en las pequeñas de las grandes para poder desarrollar de manera más o menos equilibrada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ese municipio, ¿no? También vimos, como pueden ver ahí, que el hecho de que nosotros tengamos una estabilidad política, es decir, el hecho de que nosotros tengamos un amplio ámbito, ¿no?, en el ámbito político, permite también desarrollar una planificación estratégica más formal, porque permite también planificar lo que vas a hacer a medio y largo plazo, ¿no? Eso también aparecía en todos esos proyectos, como digo, 1.635 proyectos que analizamos de manera estratégica, ¿vale? Bueno, vieron todo este tipo de resultados, ¿no? Y como vamos con prisa, pues yo creo que hasta me he pasado, pero bueno, me gustaría... No, te queda tiempo. Vale. Es que voy un poco nervioso también. Lo hemos heredado, ¿eh? ¿No? Ya. No imputable a nosotros. Es que ya voy a estar nervioso por esto. Bueno, y para finalizar, una vez que nosotros ya habíamos visto todo esto y habíamos analizado, primero, lo que pasaba en Andalucía, segundo, haber diseñado una serie de modelos de gobernanza y tercero, a ver cómo se estaban haciendo los proyectos inteligentes, las ciudades inteligentes españolas, que son las que contextualmente están más cerca de nuestro conocimiento andaluz. Lo siguiente que nosotros hicimos fue intentar aportar alguna herramienta nueva que permitiera el día de mañana avanzar en la participación pública. Y eso lo hemos hecho a través de la creación de dos herramientas, dos chatbots. Un primer chatbot, lo que hicimos fue cogiendo y nos centramos en la ciudad de Madrid, por ser una ciudad inteligente y por ser una ciudad mucho más grande, con una mayor población, con lo cual podría tener sentido una mayor participación pública en esa ciudad. Lo que hicimos fue, en un primer chatbot, lo que hicimos fue diseñar el chatbot para meternos en el portal de Open Data del Ayuntamiento de Madrid y obtener datos. Es decir, les pongo un ejemplo. Si uno quiere saber algo o quiere coger una información sobre lo que está pasando en Madrid, se puede meter en el portal de Open Data
Y el que haya trabajado en esto, o podéis hacer, si queréis, algún intento o un ejemplo, ¿no? Cuando yo, uno de los principales problemas que he encontrado muchas veces cuando investigo es que cuando me voy a coger algún dato de un portal de Open Data, ya sea inclusive de la Unión Europea, de la OCDE o de algún ayuntamiento como puede ser Madrid, es que es muy difícil de encontrar. Porque hasta ahora mismo lo que han creído las ciudades o lo que han creído los gobiernos es que el proyecto, es decir, el portal de Open Data consiste en meter información muchas veces con muy poca estructuración. Inclusive cuando tú te metes digamos, en el motor de búsqueda y pones la palabra clave que tú quieras, es muy difícil conseguir la información. Muy difícil. Y estamos en un portal de Open Data que se supone que debería dar esa facilidad. Y sin embargo, os lo digo desde mi experiencia, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues vamos a saltarnos esa dificultad. Vamos a hacer un chatbot en el que, a través de Messenger, vamos a meternos y le vamos a preguntar una serie de cosas al Open Data del Ayuntamiento de Madrid y que me dé el dato directamente. Y ese fue nuestro primer chatbot. Es decir, por poner un ejemplo, ¿qué le preguntamos? Preguntamos, día festivo en 2021. Una cosa tan fácil como esa. Pues meteros, si queréis, en Open Data, en el Ayuntamiento de Madrid, en Open Data, y ponéis día festivo en 2021. Veréis lo difícil que es encontrarlo. Y una cosa que se supone que es simple, Bueno, ¿qué es lo que hace nuestro chatbot? Nuestro chatbot lo que hace es que tú le preguntas, dame los festivos tal, y él mismo busca en toda la Open Data de Madrid, en toda la base de datos, te los coge y te los saca. Segunda cosa que hicimos, vamos a rizar un poco el rizo más. Vamos a preguntar, ¿vale?, por el nombre y salario de los 10 concejales que ganaron más en 2020. Porque eso conlleva una interacción más. ¿Qué interacción? Primero, buscarlo. Y segundo, ponerlo en orden. Y si están en distintos Excel o distintos CSV o distintos JSON, buscarlo, agregarlo y ahora ponerlo en orden y a ver quiénes son los 10 primeros. Es decir, no conlleva solamente una búsqueda simple, hay que hacer alguna más, ¿vale? Y eso, preguntarlo, por un lado, con herramientas tradicionales, es decir, los que estuvimos haciendo la investigación, yo, por ejemplo, la hice con herramientas tradicionales y otros lo hicieron con el chatbot. Y se midieron dos cosas, tanto cuantitativamente, es decir, con logs, como bien sabéis en informática, significa el historial, pues te graba el tiempo que ha utilizado, digamos, keywords has metido para hacer la búsqueda, cómo te has movido, ¿vale? Pero por otro lado, lo que estuvimos también es midiendo de manera cualitativa, es decir, una vez que nosotros hicimos esto y estuvimos viendo de manera cuantitativa una serie de datos, de manera cualitativa nosotros pasamos tres encuestas. Una al inicio, para saber nuestro perfil, si eres informático, no eres informático, qué edad tienes, qué profesión, etcétera, 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 si te has metido antes en Open Data de Madrid o no te has metido, etcétera, etcétera. Una intermedia para ver cómo íbamos evolucionando en función de cómo nos íbamos metiendo, tanto de manera tradicional como a través del chatbot. Y una final para decir, por ejemplo, aspectos como usability, facilidad de obtención de los datos, tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la tercera cosa, que ya era rizar un poquito más rizo, que se preguntó era el dinero del presupuesto de 2020 para cada actividad cultural. Lo que significaba meterte en el presupuesto, es decir, por ejemplo, tú puedes encontrar fácilmente el presupuesto de Madrid, pero ahora te lo bajas y una vez que te lo bajes, empiezas a identificar dónde aparece ese tipo de partidas, empiezas a sumarla, a agregarla y a hacerlo. El chatbot te hacía todo eso. Es decir, una caja negra, tú dices, dame el importe del presupuesto cultural. Y entonces el chatbot automáticamente lo que hace directamente es que pega una llamada a la Open Data de Ayuntamiento de Madrid, te baja todos esos datos que le hagan falta, te los busca rápidamente, se mete dentro del EOS y se mete dentro del CSV, va cogiendo los datos y encima te los agrega y te los prepara como tú quieres. ¿Vale? Esa es una primera herramienta que hicimos, que es simplemente, fijaros, facilitar la transparencia, ¿no? Y luego quisimos dar un paso más, que es lo que le hemos hecho ahora, lo acabamos de cerrar y lo acabamos de enviar ahora mismo a un congreso internacional, ¿no? Y de todo esto, lógicamente, estamos preparando ya una publicación, ¿no? El segundo era, vamos a meternos en la plataforma de Decide Madrid, ¿vale?, que es donde se establece donde el Gobierno de Madrid publica las políticas que adopta y donde la gente
pone comentarios sobre esas políticas. Y entonces vamos a meternos en Decide Madrid y lo que vamos a hacer con este chatbot es intentar que la gente disponga de toda la información para que pueda formarse una opinión fundamentada sobre un elemento y en función de eso que pueda decidir libremente. Es decir, a ver si me explico. Nosotros estamos muchas veces abocados, y sobre todo con las nuevas tecnologías tienen sus ventajas, pero tienen sus riesgos y sus inconvenientes, ¿no? Y estamos muchas veces abocados a que estamos expuestos a muchas noticias por muchos sitios, noticias que en muchos casos son interesadas, ¿vale? Y los comentarios también, ojo, los comentarios también. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en el chatbot? En el chatbot lo que hemos hecho es, mire usted, métese en Decide Madrid y diga usted, por ejemplo, propuestas que hay sobre movilidad y te salen listadas todas las propuestas sobre movilidad. Y además de eso, una vez que te han salido las propuestas, dígame usted, sobre esta propuesta 1, ¿qué es lo que ha dicho la gente? Y te sale cuántos comentarios han sido positivos, cuántos negativos, y te salen los principales positivos y los principales negativos. ¿Qué son los principales? Aquellos que han tenido más deditos, ¿vale? Más like, más seguimiento, ¿vale? ¿Cuáles han sido los principales, positivos y negativos? Muy bien. Pero es más, este chatbot también te permite, bueno, pues ahora quiero leer este comentario en concreto. Bájamelo usted y me lo enseña. Y todo eso se hace a través de una serie de interacciones que no he podido mostrarlo aquí, pero bueno, lo tengo en el móvil, ¿vale? Ahora mismo lo hemos sacado fuera el chatbot porque, como digo, estamos mejorando, ya os explico por qué, los resultados finales, ¿vale? Pero con esto lo que pretendemos es que cualquier persona que quiera saber sobre un determinado aspecto y no tenga todos los elementos de juicio necesarios, se pueda, a través del chatbot, bajar toda la información, pero tanto la positiva como la negativa, tanto poder leer todos los comentarios, buenos como malos, y que en función de eso tenga la capacidad de formarse al menos una idea general de lo que está pasando. Porque de esa forma es como podemos preparar mejor a la ciudadanía para tener razones fundadas a la hora de tomar decisiones públicas. Es un elemento más, no son todos, porque cada uno tiene sus preferencias subjetivas, etcétera, etcétera. Pero es un elemento más que facilita el que el ciudadano, en un momento, en un Messenger, con un chatbot, y en un segundo, pueda obtener información de aquello que puede tardar mucho tiempo en una página web, eso es lo primero, y en segundo lugar, que pueda estar dirigida esa información. Esos son los dos chatbots que nosotros hemos hecho. En el primero, cuando nosotros medíamos, ¿vale?, de manera subjetiva, ¿qué es lo que vimos? Vimos que de manera eficacia mejora el 33,4% la finalización de las tareas, es decir, que llegaban al final de las tareas esa gente en lugar de dejarlo a mitad o a medias porque te aburría y no llegaba a conseguir los datos que quería dentro de Open Data. Se reducía prácticamente el 50% el tiempo medio de cada tarea. Se pasaba de tardar 7 minutos y medio de media una persona buscando, bajándose los datos, y eso que tiene que ser alguien que sea más o menos experto en moverse en estas cosas y en bajarse la información y en tratarla, a 3,8 minutos en el chatbot, ¿no? Encontrar la corrección de destino, limitaciones de motor de búsqueda basado en palabras clave del portal, ¿vale? Encontrar la solución dentro de una colección, 5,8 minutos en hoja de cálculo y 3,3 en el chatbot. Comentarios del usuario, que por eso nosotros ahora mismo estamos intentando arreglar eso, necesidad de sugerir consultas y sinónimos y corregir errores ortográficos. Es decir, un chatbot no solamente se basa en, como bien sabéis, no solamente una herramienta de, vamos a decirlo así, de programación de búsqueda, sino que también está interrelacionado con otras nuevas tecnologías emergentes, como puede ser, por ejemplo, que es muy importante, la inteligencia artificial, para que el mismo chatbot se vaya alimentando de nuevos datos y de nuevos conceptos y vaya identificando luego, posteriormente, cuando alguien vaya a hacer una búsqueda posterior, dónde debe encontrar los datos y cómo hacerlo, ¿no? Y la usabilidad, percepción general de menor dificultad, utilizar el chatbot, aunque no existía una gran percepción, ¿vale? Y este es del segundo. Estos son los datos del segundo, que acabamos de enviar, como digo, a un congreso internacional, primeros datos experimentales que hemos cogido, ¿no? En este segundo lo que hicimos fue, en el chatbot, hicimos una experiencia con una serie de personas que dividimos en dos grupos, un grupo de control experimental donde no utilizaban o no se le permitió utilizar argumentos. Argumentos son unas herramientas que te permiten interpretar de manera natural digamos, tu lenguaje, lo que vayas exponiendo, y a otros que sí se le permitía la utilización de esos argumentos. Los que tenían la capacidad de tener, vamos a decirlo así, la usabilidad total del chatbot, tenían una ventaja con respecto a los otros porque
más rápidamente entendía el sistema, lo que decía, y más rápidamente podía sacar esos temas políticos y los comentarios correspondientes, ¿vale? Esos temas políticos y comentarios correspondientes se podían hacer de dos formas, fundamentalmente dando una serie de comandos y también a través de una serie de botones dentro del mismo Messenger. Si tú ponías lista categorías, te listabas pues 7 o 8 categorías las que había, decías propuestas sobre movilidad, te listabas las propuestas sobre movilidad, inclusive podías y puedes, en nuestro chatbot ahora mismo, a fecha actual, puedes restringirlo con filtros a barrios de Madrid o a cualquier otro tipo de elemento, ¿vale? Y en función de eso hacías todo este tipo de cosas, ¿no? Ya termino. Bueno, como veis, en cualquier caso, como veis, en el tema experimental se obtienen mejores resultados en general, lógicamente, que en el grupo de control, ¿no? Conclusiones de estas herramientas que hemos realizado y que estamos en una primera fase de desarrollo, aunque han dado, como veis, muy buenos resultados, ¿no? La primera herramienta, que es la de entrar en Open Data y sacar información y ser transparente, el chatbot presenta evidencia sobre los beneficios que tiene y explorar esas páginas de Open Government Data. Y las limitaciones es la falta de diferentes contextos y un pequeño número de participantes, ¿no? Por eso nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es un poco ampliar el concepto, los conceptos a meter para que realmente podamos ir recogiendo, ¿no?, toda la información. El segundo chatbot, que es el de presentación de la, digamos, de la política o de gestión y los comentarios y tal, a facilitar una mejor búsqueda y exploración del contenido. El chatbot ayuda a conocer y comprender los problemas de la ciudad y las preocupaciones de los ciudadanos y intentar que los ciudadanos tengan, como decía ahí, una opinión más o menos razonada y formada de lo que es cada una de las políticas que se están haciendo. Y también tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo proporcionar una más flexibilidad en el lenguaje natural, es decir, que entendiera el chatbot más términos. Eso se puede hacer inicialmente o alimentándolo más, o bien con motores de inteligencia artificial que vaya alimentándose conforme se vaya solicitando, ¿no? Si tú vas solicitando al chatbot algo y el chatbot al final te dice, oye, ¿has encontrado lo que te necesitabas? Sí, pues si le das así, ya sabe que esa interacción que tú has hecho la graba para que al día siguiente el que vaya a hacer la misma búsqueda directamente se vaya ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Va aumentando, ¿no? Lleva una mayor percepción de transparencia y equidad por el usuario. Bueno, pero la limitación era proporcionar esa mayor flexibilidad y mejorar la visualización de los textos grandes, porque claro, estábamos hablando de que nosotros hicimos esto a través de los móviles, a través del Messenger, porque entendíamos que era una herramienta que hoy en día se utiliza masivamente. El WhatsApp o el Messenger es una cosa que hoy día se utiliza por todas las generaciones, inclusive por las generaciones más mayores. Es decir, existe el Digital Divide, pero una de las cosas que se ha propuesto y se ha implementado, inclusive para las generaciones de mayor edad, es este tipo de herramientas, ¿no? Pues entonces, para facilitar eso, lo hicimos así. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel Pedro. Muchas gracias, y además por la pasión con la que nos has contado tus chatbots. Realmente es un proyecto fascinante. Bueno, me dicen de la organización que no tenemos tiempo para mayo. Mi propuesta es que cualquier pregunta, consulta, como ahora nos desplazamos para tomar algo, pues se la hagáis personalmente en el transcurso de ese descanso. Y nada, muchas gracias a la organización por haberme invitado. Creo que nos queda mucho que recorrer en el tema de participación pública, pero realmente yo creo que llegaremos a ver a los gobiernos municipales y todo esto construyendo sus terrenos en el metaverso y facilitándonos la inmersión y todo esto. Es cuestión de 8 o 10 años, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir lo de las redes sociales cuando empezamos con este tipo de investigaciones? Hace apenas 10 años, en 2010 por ahí, y realmente esto viene acelerando y lo veremos. De hecho, nuestros hijos están absolutamente en esas realidades, ¿no? Y juegan all over the world con sus amigos en Alemania, en cualquier sitio, y tienen unas comunidades que, bueno, que ya a mí como padre ya me cuesta hacer trabajo de entender, y llevamos en el tema de las nuevas tecnologías pues desde hace tiempo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, y creo que ya es momento de pasar a tomar algo, ¿no?